es la defensa de la ley y de nuestros propios reglamentos. Quien lo está desaplicando es la propia administración. Nuestras posiciones, más bien, son en defensa de nuestro reglamento de construcciones y específicamente en la reforma e inclusión del artículo 18 bis que aprobamos por unanimidad en este Consejo Municipal. Nuestra actuación siempre ha sido apegada a derecho, atendiendo precisamente a las necesidades colectivas prioritarias, ajustadas a la imparcialidad y con ello a la satisfacción del interés público. Queremos dejar patente en este acto que ninguno de nosotros tiene el interés directo o indirecto en un proyecto particular. No somos socios, administradores, ni beneficiarios de ningún proyecto particular. Tampoco tenemos lazos familiares con ningún beneficiado de bono o interesado en el proyecto de construcción de viviendas declaradas de interés social, conocido como Residencial Puerto Escondido. Aquí nosotros lo que defendemos es precisamente que se aplique la ley y nuestro reglamento, alcanzando el espíritu de la reforma que impulsamos en su momento, que por cierto se aprobó mucho tiempo antes de que ingresara a la municipalidad este proyecto residencial de interés social para su revisión y autorización. Tampoco estamos invadiendo potestades administrativas que no nos competen. Tenemos el deber y la facultad de hacer el control político necesario para evidenciar y hacer un llamado de atención a su persona como alcalde, de que más bien es la administración la que está cometiendo un error y está malinterpretando una norma reglamentaria y con ello actuando de manera discriminatoria con 80 familias beneficiarias de un proyecto de vivienda de interés social. En cuanto al punto tercero del veto, se le hace ver al señor alcalde que es precisamente el artículo 17, inciso A del Código Municipal, que él mismo cita en su oficio, el que establece la obligación del alcalde de velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. Nosotros como regidores nos corresponde cumplir con nuestro deber de control político para dar seguimiento a este cumplimiento. Por otro lado, resulta necesario transcribir el citado inciso E del acuerdo vetado, que literalmente indica dicho inciso. E. Trasladar el insumo técnico legal presentado por la Fracción de Liberación Nacional a la Administración, para que haga la valoración con las dependencias técnicas y legales de la posibilidad de enmienda a los criterios que ya se tienen, para que a más tardar el lunes 18 de abril se brinde una solución definitiva a las familias del proyecto de vivienda de interés social de Puerto Escondido, y en caso de no existir solución definitiva, insta a las familias a que se presenten en la sesión extraordinaria del próximo martes 19 de abril del año en curso a la espera de una solución. No obstante, el alcalde omite decir que, tal como consta en la página 21 del acta, donde se encuentra el acuerdo que aquí veta, específicamente de la línea 23 a la línea 25 de dicho folio, él mismo afirmó lo siguiente: considera que puede haber un malentendido de la interpretación de la ley, por lo que señala que el documento que leyó la regidora Mabel Navarro es muy claro y que él mismo le gustó mucho. Luego en la página 22. Compañeros, por favor. Prosigo, gracias. Luego, en la página 22, líneas 4 y 5, vuelve a afirmar lo siguiente: es claro en indicar que espera que el día lunes se puedan tener nuevos criterios apoyados con el documento que brindó la compañera Mabel Navarro. En otras palabras, el punto E del acuerdo 2, que consta en el artículo 3, inciso 1 del acta número 157, es ni más ni menos que una cortesía de traslado de un insumo legal de uno de los regidores de este Consejo Municipal, el cual el mismo alcalde pidió que se le hiciera llegar, precisamente porque resultó de su interés a fin de incorporarlo entre los elementos a valorar con sus dependencias técnicas y ver la posibilidad de enmendar los criterios que ya se tenían. En conclusión, lo que ahora viene a exponer en su veto como una intromisión de nuestra parte en sus potestades como alcalde no fue más que una solicitud que él mismo hizo de un documento que le pareció claro y útil para atender el asunto que tenía entre manos en el plazo que él mismo se comprometió. No se vale entonces venir a torcer los hechos cambiando el sentido de las cosas y ahora venir a alegar esto que alegó. En cuanto al segundo punto, extraña a estos regidores que alegue el alcalde que la moción referida posee un pobre desarrollo de su contenido o motivación.
Parece ser que el que no tiene las razones objetivas, que no tiene claras las razones objetivas por las cuales se pretende modificar el artículo es el señor alcalde. Este es un tema que ha tenido una profunda discusión en este Consejo. Se han desarrollado las posiciones de muchos de nosotros como regidores en torno a este tema. Hemos fundamentado jurídicamente nuestras posiciones a profundidad y hemos desarrollado nuestra posición con responsabilidad y objetividad. Son antecedentes que motivan y dan contenido a dicho acuerdo todos los folios de las actas en las que constan las discusiones y el desarrollo de posiciones de los regidores proponentes de dicha moción que hoy se veta. A nosotros, como regidores proponentes de la moción que aquí se veta, nos parece que la interpretación que se está realizando administrativamente del artículo 18 bis del Reglamento General de Construcciones de esta municipalidad es equivocada. Esto lo afirmamos los mismos regidores proponentes de la reforma e inclusión del artículo 18 bis, objeto en disputa. Es que no fue otro consejo municipal de otro periodo, fuimos nosotros mismos los que hicimos esa reforma reglamentaria. Nosotros fuimos los que incluso de nuestras facultades conocidas en el artículo inciso C del artículo 13 del Código Municipal, dictamos dicha norma reglamentaria y comprendemos perfectamente cuál fue el espíritu, el fin público que se persigue al establecerse cada uno de los niveles de dicha escala tarifaria del impuesto sobre el valor de las construcciones, partiendo desde el 0% o tarifa neutra y llegando al 1% como máximo que autoriza la Ley de Planificación Urbana. Hemos defendido hasta la saciedad que dicha norma en disputa no distingue entre sujetos pasivos u obligados a pagar el impuesto. Estos pueden ser personas físicas o jurídicas. Una interpretación en esa línea es discriminatoria e irracional. Lo que está claro en el inciso D del apartado de la norma que regula los casos a los que se le aplica la tarifa neutra es que tienen que ser construcciones de vivienda que han sido declaradas de interés social y que han sido un proyecto beneficiado por los alcances del artículo 59 de la Ley 7052, conocida como Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y en este punto es donde la administración cae en un gran error. Al leer este punto segundo del veto, lo que salta a la vista es que la administración está confundiendo exoneraciones o exenciones con tarifa diferenciada. Son conceptos jurídica y tributariamente distintos. Es como confundir peras con chayotes. Aquí es donde la administración plantea que el cobro de un 0,50 del impuesto sobre el valor de las construcciones, regulado en el 153 de la Ley 7052 y en el artículo 13 del Reglamento de Exenciones Fiscales y otros beneficios de dicha ley, para los casos de construcciones de vivienda declaradas de interés social, se impone como una norma de rango superior al reglamento municipal. No distingue en la administración que precisamente el artículo 153 de la ley que cita, lo que regula es una exención o exoneración de hasta un 50% del máximo de la tarifa del impuesto a las construcciones que estableció el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana. Exención es una situación de privilegio o inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser comprendida en alguna carga u obligación. El artículo 61 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dispone expresamente que exención es la dispensa legal de obligación tributaria. El artículo 153 de la Ley 7052 es un ejemplo de exención de carácter general y objetivo. Dado que se establece que estarán exentas del 50% del pago de permisos de construcción y urbanización, la construcción de viviendas declaradas de interés social. Por otro lado, y para otro tipo de supuestos, el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana establece un ejemplo de exención de carácter subjetivo, al establecer literalmente que no pagarán dicha tasa las construcciones del gobierno central e instituciones autónomas siempre que se trate de obras de interés social, ni las de instituciones de asistencia médico-social o educativas. Otra cosa muy distinta es la autorización legal a las municipalidades para establecer tarifas diferenciadas del impuesto a las construcciones.
Esto se encuentra regulado en el artículo 70 de la Ley 4240, conocida como Ley de Planificación Urbana, y que literalmente dispone que se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos para los fines de la presente ley hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen en el futuro. Dado lo anterior, si bien existe una exoneración o exención general en el artículo 153 de la Ley 7052 para los proyectos de vivienda declarados de interés social, y dicha exoneración es hasta del 50% del máximo impuesto a las construcciones. Eso no obsta para que en la circunscripción territorial de Grecia, por autorización de ley, se aplique una tarifa diferenciada del impuesto a las construcciones, la cual fue introducida mediante la inclusión del artículo 18 bis en nuestro reglamento, que en el caso de proyectos de construcción de vivienda declarada de interés social, la misma resulta ser del 0% o neutral, tal como consta en el reglamento municipal indicado. En resumen, si bien la Ley de Planificación Urbana plantea una exoneración de hasta el 50% del impuesto sobre el valor de las construcciones a aquellos proyectos de construcción de vivienda declarada de interés social, la misma aplica como beneficio económico para aquellas construcciones que se realicen en cantones que no hayan hecho uso de sus potestades reglamentarias para establecer un sistema tarifario diferenciado de dicho impuesto, el cual, en el caso de Grecia, resulta que la tarifa para ese mismo tipo de construcciones es inferior a la exoneración que consta en la citada Ley 7052, lo que provoca indefectiblemente que los beneficiarios de proyectos declarados de interés social en Grecia prefieran acogerse a los efectos de la tarifa neutra y no al beneficio de la exoneración dispuesta en la ley, puesto que ésta, aunque beneficiosa para aquellos cantones que no tienen nuestra regulación reglamentaria, pierde interés en nuestro territorio. Estas son las razones por las que no existe tal conflicto entre el artículo 153 de la Ley 7052 y nuestro Reglamento General de Construcciones en esta materia, y por las que la Administración se encuentra en un gran error que nos ha traído hasta donde hemos llegado. En conclusión, con base en todos los argumentos aquí desarrollamos, rechazamos rotundamente todas las razones de fondo que han sido planteadas en este veto. Dicho esto, hemos decidido acoger únicamente los argumentos de forma que han planteado en el punto primero del veto interpuesto, dado que efectivamente la moción vetada era una moción de fondo y lo pertinente es que fuera presentada en otro formato y siguiendo un trámite distinto. Situación que más bien nos da la oportunidad para enmendar este hierro de inmediato y plantar una reforma a dicho reglamento del artículo 18 bis, siguiendo las formalidades y el trámite jurídico pertinente, de manera tal que hacia el futuro no volvamos a tener este tipo de problemas interpretativos. Muy por el contrario, que el reglamento sea tan claro que no dé espacio para cometer errores interpretativos que hagan nugatoria la norma y se pierda el espíritu y finalidad de la misma. Muchas gracias, don Andrés. Listo, doña Miriam, del Partido de la República. No quería parar para ver qué Después este servidor. ¿No viendo más? Muchas gracias, señor presidente. Con respecto al veto planteado, esta fracción considera importante hacer las siguientes observaciones. En cuanto al punto tercero del veto, que se denomina vulneración de las competencias, atribuciones y potestades del alcalde municipal, quisiéramos indicar lo siguiente. En ese veto se indica: en ese sentido, el inciso E del acuerdo aquí vetado resulta una clara intromisión y coadministración respecto a las facultades otorgadas por el citado artículo 17, inciso A del Código Municipal, al ordenar a subalternos de esta alcaldía revalorar sus criterios, estableciendo fechas para ello a los efectos de resolver un caso específico de manera favorable a dichos administrados. En este punto, lo primero que yo quisiera es que la ciudadanía tenga presente
y tal vez lástima que no está don Francisco aquí, recordarle que fue él quien solicitó, después de que la regidora Navarro expuso todo un análisis de la situación, fue don Francisco el que pidió que le pasara el criterio, porque le había parecido que era muy integral, muy interesante, y fue él el que propuso que se lo entregaran para hacer un análisis, un estudio más integral de lo que se estaba haciendo. Entonces, no es cierto que aquí los regidores estén haciendo intromisión y coadministración, porque ese insumo se le presentó como eso, como un insumo a considerar para mejor resolver. Ahora bien, con respecto al punto 4, nos vamos a referir a dos aspectos de él. El primero, la alegada vulneración del principio de inderogabilidad singular del reglamento. Nos parece que todos los argumentos que están ahí no son de aplicación. Este Consejo en ningún momento pretendió derogar el reglamento para hacerlo específico para el caso del proyecto de vivienda Puerto Escondido, sino que lo que trató de hacer fue una interpretación auténtica, dado que la administración indicaba que no entendía o que no se entendía del artículo 18 bis la aplicación para los casos de que se tratara de proyectos de vivienda de interés social de manera colectiva. Entonces, en ningún momento, y que a la ciudadanía le quede claro, estos regidores tratamos de generar un beneficio particular y exclusivo únicamente para este proyecto de vivienda, sino para todos los presentes y los futuros que eventualmente lleguen a darse en este cantón. Entonces, eso que quede claro. Con respecto al punto B, donde se dice que hay una falta al deber de probidad de los regidores, yo quisiera secundar las palabras de la compañera Mabel Navarro, porque no se trataba de desaplicar para el caso concreto una tarifa neutra, sino de aplicar una tarifa neutra para todos los proyectos de interés social, independientemente de si son presentados como un bono a nivel individual o a nivel colectivo por un desarrollador. Ahora bien, yo quiero también que quede claro para la ciudadanía que ninguno de nosotros está aquí buscando favorecer a ningún familiar, a ningún conocido. Bueno, o quizás esto es un proyecto realmente a nivel de Grecia, entonces tampoco puedo decir no conozco quiénes son, ni puede ser que haya algún conocido, pero no hay familiares aquí ni por consanguinidad ni por afinidad como para que se venga a decir tajantemente que estamos faltando al deber de probidad. Eso debe quedar muy claro. Ahora bien, ciertamente esta fracción considera procedente acoger el veto porque hay un error en el procedimiento, en el trámite de la moción, pero no por las razones de fondo que se han invocado. Ahora bien, dado que yo soy una regidora suplente y tengo voz, y nos pusimos así de acuerdo antes, don Ricardo, él, a efectos de que no quede ninguna duda en el procedimiento, por ser él el regidor propietario, manifestará si ratifica o no en todos sus extremos lo que yo he manifestado. Proceda, Ricardo. Gracias, señor presidente. No, estamos de acuerdo que sí, vamos a apoyar, a aprobar el veto, como lo explicó mi compañera Marielen, por el error que hay de forma, pero no en su totalidad. O sea, solo en esa parte que ya lo explicó muy bien mi compañera Marielen, donde enfatizamos y donde más me preocupa a mí es donde se asegure
porque es un documento que llega aquí por escrito, donde dice que nosotros, o sea, hay intereses directos ahí. O sea, como yo le decía a mi compañera Merieli, y somos del Cantón de Grecia, muy posible que todos estos proyectos que se den tengamos conocidos. Claro, y tendría que hacer un proyecto como el Guanacaste y nosotros aquí en Grecia probarlo como para no conocer a nadie. Pero que nosotros, por lo menos yo y mi compañera Merieli, que sepamos de alguien y estemos tratando de aprobar esto o apoyar a estas familias que obviamente que están en una situación de calamidad y con una necesidad muy grande de su vivienda, que los apoyamos por el sentido común por el cual nosotros llegamos a este lugar, que es velar por el interés de los ciudadanos y máxime en esta situación como la de ellos, pero nunca por un interés directo, porque si tengo familiar ahí no lo sé, y si lo tengo que me lo digan, pero nunca lo hicimos por otra intención. Muchas gracias. Don Cristian. Gracias, señor presidente. En parte de las acciones de la mayoría es prudente acoger este veto. No voy a entrar en el tema de la forma y el fondo. Creo que ya algunos compañeros han expuesto algunas ideas en las cuales estoy completamente de acuerdo. Pero más que todo, creo que es importante hacer una reflexión. Creo que es el manejo, cómo se manejan las cosas a la hora de la toma de decisiones. Yo creo que es muy importante. Si leemos el criterio del licenciado Hernández, hace advertencias muy claras que creo que no fueron acogidas a la hora, y aquí está en el acta 157, que no fueron tal vez más analizadas y acogidas, porque creo que el licenciado hace dos advertencias muy valiosas, y creo que a la hora de redactar ese acuerdo es donde viene incluso el error o la confusión en ese sentido. Yo creo que es muy importante que estas cosas sirvan para que a la hora de tomar acuerdos, señor presidente, se tomen bajo la más entera tranquilidad, sin presiones mediáticas, incluso, porque en este caso, déjenme decirle, si yo hubiera estado en la posición de esas personas que estaban allá afuera, muy probable hubiera venido con la misma actitud, porque creo que una casa es una de las cosas más valiosas que puede tener una persona en su vida. Es un proyecto de vida que todos añoramos o codiciamos en algún momento. Y creo que es muy importante valorar eso y llevar las condiciones al análisis profundo. Por ejemplo, como parte de la ley de control interno, el auditor municipal es incluso asesor de nosotros y la misma administración. Y conocemos las capacidades del señor Álvaro Lizano, que incluso es un gran conocedor de derecho tributario, el cual también nos pudo haber aportado un criterio más para tomar una mejor decisión. Entonces yo creo que esto es un veto que hay que acoger, pero teniendo en cuenta que hay una enseñanza que debe reconocerse que hubo presión, y en la cual, como digo, estoy de acuerdo con lo que hicieron los vecinos, por lo menos en el tema de sus necesidades, de su idea de momento, pero que también es importante seguir los procesos y mecanismos. Incluso nos dijo el señor Hernández, si ustedes ponen atención y leen esa acta, ahí viene claramente especificado, pero a la hora de la toma del acuerdo se cambia completamente la redacción de este tema. Esa sería muy buena reflexión. Ok. Yo creo, ¿Víctor, usted va a hablar? No. Perdón, don Víctor. Yo creo que aquí las sesiones del 7 y del 11 de abril quedarán en la historia de este cantón
ante un tema sensible que definitivamente tiene que ver con un proyecto en donde las familias han sufrido un viacrucis de más de 10 años. Ante esta realidad que estas familias han vivido y tomando como base la inconformidad que ha nacido incluso desde aquel entonces hacia este servidor por la presentación del criterio GAJ 35-2022, donde inclusive se desdice la administración en el ofrecimiento que le hizo a la ciudadanía desde la sesión del 7 para resolver el propio 11 de abril el tema, y que el propio 11 llegara con ese criterio jurídico que contraponía el mismo ofrecimiento que había hecho el señor alcalde. Preocupa muchísimo el tono con el que es redactado el veto, porque definitivamente, compañeros y compañeras, yo hoy en la respuesta que traigo para darle a los sindicatos, considero con todo respeto que el funcionario, incluso el que redactó el documento, quizás atendió ese criterio por deber de obediencia como funcionario público, pero a mi juicio personal como regidor, el asunto va más allá, y considero que aquí estamos, como lo digo en esta respuesta, va más allá a una lucha en presunción de ir en contra de los intereses de una desarrolladora. Y lo que nosotros como Consejo Municipal estamos luchando es el respeto al reglamento que tiene toda potestad de este Consejo Municipal para aprobar, para modificar y para ratificar. Aquí queda absolutamente claro que este Consejo Municipal tiene muy claras las competencias que tiene muy claros los objetivos hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos, y tiene muy claras cuáles son las competencias en esta administración bifronte. Pero no podemos permitir, y me uno a las palabras de las compañeras Navarro y Sánchez, en que no podemos permitir que se nos hable de una coadministración ni una violación al deber de probidad, cuando aquí nosotros lo que hemos hecho es defender los intereses de los representados de este consejo, que es el pueblo. Y más allá de esto, todavía, compañeros, es más severo que entre corrillos, de la manera más vil y roedora posible, y aquí me permito utilizar esta palabra porque es que indigna de verdad, compañeros, que se diga que los regidores nos vamos a distribuir los 10 millones de colones, compañeros, de esto. Esto no es aceptable desde ninguna óptica, y menos que salgan desde los departamentos de la primera planta, específicamente desde la administración. No puede ser posible que a nuestros oídos estas cosas lleguen y que definitivamente estas cosas se den, compañeros. Yo de verdad aquí tengo que ser muy claro, igual de contundente como lo ha sido la compañera Meliel. El que conozcamos casos de los que están inscritos en esas 80 familias no significa que tengamos ningún interés directo sobre ese proyecto de vivienda. Así de claro. Esas 80 familias han pasado todo el viacrucis de cada una de las etapas que los ha llevado la empresa desarrolladora
y el propio Mutual Alajuela para la calificación de cada uno de esos casos. Incluso, hasta donde he estudiado, ni el propio comité pudo tomar decisión sobre quién sí y quién no, porque eso lo definían los requisitos que establecía la precalificación y la calificación de cada uno de los casos. Considero que este es un asunto en donde también lo acogemos, como lo han dicho los compañeros ya que me antecedieron, aquí se incorporó a don Cristian, por un asunto de forma que ya está señalada en los primeros antecedentes del pleito. No así, también me uno a rechazar categóricamente las aseveraciones infundadas que hay en la transcripción de ese evento en contra de la dignidad, el honor y la representación política que tiene este Consejo Municipal. Y aquí no es en defensa de Andrés Stanley, sino en respeto de todos y cada uno de los compañeros que integran este Consejo Municipal. Porque aquí somos 7 y los 7 estamos siendo acusados en un veto por un deber de representación pública y política que ostentamos en este Consejo. Así las cosas, compañeros, no habiendo más asuntos en la discusión, siendo un asunto suficientemente discutido, bueno, don Cristian se me fue el baño, pero entonces votaré con los que están presentes. Los que estén a favor de acoger el veto presentado por la administración, por la forma y no por el fondo, aportando cada una de las consideraciones mencionadas por las fracciones que intervinieron en este punto, sírvanse levantar la mano. Ya se me incorporó Cristian, entonces voto unánime. Para que quede en firme, don licenciado, ¿se puede dar firme? Unánime. Perfecto. Compañeros y compañeras, seguimos.